Compatriotas, los acuerdos de paz fueron la excusa perfecta para desmontar a Santrich, Timochenko, Iván Márquez a nuestro Congreso de la República. FARC Santos y la amnistía a las FARC solo perpetúan la impunidad. Esos acuerdos pactaron la toma del poder por parte de los narcoterroristas castrochavistas. Y le pregunto a la comunidad internacional, ¿qué país democrático le daría elegibilidad, impunidad a criminales como... Dios, danos paciencia. Este es Contraplano, un espacio para la comunicación y la investigación que busca explicar de una forma clara y abierta los temas que nos implican. En otras palabras, apostamos a la ciencia para la gente. ¿Ustedes creen que estas afirmaciones tengan algo de cierto? ¿Y qué creerían si les dijéramos que los acuerdos de paz están pensados para solucionar los problemas históricos de Colombia a partir de 5 puntos clave? Acompáñenos hasta el final de esta videocolumna para saber en qué va la implementación de cada uno de ellos y por qué es importante seguirles el rastro. Llegó la hora de que revisemos qué tanto se ha logrado de lo pactado para poder identificar falencias, logros y retos. En un comienzo, los acuerdos de paz firmados en el 2016 se pensaron para que su implementación fuera 15 años, es decir, hasta 2031. Y aunque es un poco pronto para hablar de grandes logros, sí podemos hacer proyecciones a futuro. A continuación vamos a presentarles los hechos más relevantes actualmente de la implementación de los 5 puntos trabajados durante las conversaciones de La Habana, considerados como fundamentales dentro de la superación del conflicto armado. De 3 millones de hectáreas, óigase bien, 3 millones para entregar hasta el 2028, solamente se habían entregado 30.000 a agosto de 2020, es decir, el 1%. Además de los 16 programas con enfoque territorial, cuyo fin es mejorar infraestructura, salud, vivienda, educación y producción rural en los territorios más afectados por el conflicto, apenas uno tiene su hoja de ruta definida. Segundo punto, la participación política. Si bien aún se mantienen las 5 curules en el Senado y las 5 curules en la Cámara para el partido FARC, hoy comunes, se hundió y se olvidó en el Congreso de la República las 16 curules para las víctimas, que iban a representar las 167 regiones más afectadas en el país por el conflicto armado. Vamos a seguir creciendo este Congreso. Entonces, otras 16 curules, un Congreso que lo crecemos y lo crecemos y lo crecemos. Ahí están pintados lo que es la negligencia o avaricia de muchos de nuestros honorables congresistas. Asimismo, a pesar de que se han consolidado mecanismos democráticos importantes como el Estatuto de Oposición, el verdadero reto sigue siendo llevar la política a los territorios rurales, es decir, dejar de pensar en Bogotá como el centro de decisiones y el centro de la política nacional y llevarla a los territorios rurales y urbanos más marginados del país. Tercero, el tema sobre drogas ilícitas es bien polémico porque implica por un lado dejar de estigmatizar a los consumidores y por el otro dejar de criminalizar a los campesinos cultivadores. El avance en la planificación de los proyectos productivos que reemplacen la hoja de coca ha sido mínimo, un avance de solamente un 2,1% para 2020. Aparte, este gobierno sigue insistiendo en la aspersión aérea con glifosato. A pesar de que esto trae consecuencias muy negativas para la salud y para la agricultura. Este no es un debate acerca de un herbicida, es un debate acerca de seguridad. Y en la erradicación forzada, aun cuando esto trae enfrentamientos de campesinos e indígenas contra la fuerza pública. Ese glifosato que la Universidad Sergio Arboleda compara dizque con tomarse 3 copas de vino cada 3 meses. Cuarto, son muchas las falencias en el punto fin del conflicto y reincorporación. Las cifras hablan por sí solas. 258 guerrilleros asesinados, 4.600 hombres en las disidencias de las FARC, un aumento del 113% respecto al 2019 en el reclutamiento forzado de menores, 971 líderes sociales y comunitarios asesinados desde la firma de los acuerdos y 42 personas asesinadas en masacres solo en lo que va al 2021. Muchas personas han dicho, volvieron las masacres, volvieron las masacres. Primero, hablemos de el nombre preciso. Homicidios colectivos. Sí, masacres, no homicidios colectivos. Quinto, por último, pero no menos importante, es el punto de justicia para las víctimas. A pesar de todos los obstáculos para su consolidación,
La JEP, como el corazón de la justicia transicional, ha impulsado avances significativos. En cumplimiento de los objetivos de verdad, memoria y reparación, a inicios del 2020 se habrían realizado 82 audiencias con víctimas de secuestro, reclutamiento forzado de menores, falsos positivos, entre otros. Y sí se dieron cuenta que la JEP hace poco descubrió que en Colombia tenemos al genocida más grande de toda Latinoamérica. Durante el gobierno de Álvaro Uribe hubo más ejecuciones extrajudiciales de las casi 2 décadas de dictadura de Pinochet en Chile. Recién hoy empezamos a conocer oficialmente la magnitud en números. 6.402 víctimas en 7 años es más del doble que el total de víctimas de la dictadura de Pinochet durante 17 años. Más del triple de las que causó el IRA en casi 30 años de conflicto armado con el Reino Unido. Unas 10 veces más que las causadas por el terrorismo yihadista en la Unión Europea desde 2004. Se han recibido más de 200 informes de organizaciones de víctimas, indígenas, campesinos y de las madres de Soacha. Se han acogido a más de 10.000 excombatientes de las FARC, 2.000 efectivos de la fuerza pública y a más de 600 terceros o agentes del Estado. Sin embargo, el componente de reparación a las víctimas es el más lento, en parte por los rezagos de la vieja institucionalidad como la ley de víctimas. Además, por las censuras y alteraciones de las exposiciones del Centro de Memoria Histórica por parte de su director, Darío Acevedo, lo cual ha obstaculizado mucho más este punto. Tenemos una filosofía de que ojalá la memoria no nos divida más, porque si es para eso, es mejor no hacer nada. Ahora, con este panorama debemos cuestionarnos, ¿cuáles han sido las principales causas de las dificultades de la implementación de los acuerdos? Primero, debemos poner sobre la mesa que por parte del gobierno no ha existido un compromiso real. Esto, el mismo gobierno lo ha hecho explícito en diferentes ocasiones. En cuanto a la coordinación, es un hecho que los acuerdos de paz transformaron institucionalmente el Estado colombiano y también que hay variedad de organismos nacionales, locales y regionales que están trabajando en pro de la implementación de este acuerdo. Sin embargo, la multiplicidad de intereses y de perspectivas hace que muchas veces las actividades que estos hacen choquen entre sí, lo cual también hace que se dificulte más una implementación integral de los acuerdos, sin contar la falta de financiación, la falta de coherencia en el desarrollo local y la corrupción de nuestro país, tan afamada que lastimosamente se ha naturalizado. Luego, la disposición a la reconciliación depende en gran medida del discurso dominante, y el partido de gobierno actual se ha encargado de construir un discurso basado en el temor y en el odio. Recordemos las declaraciones del jefe de campaña por el no en el plebiscito del 2016, donde él y su partido instauraron a la gente a que saliera a votar berraca. Sí, berraca. Era indignar a los colombianos, dice Juan Carlos Vélez Uribe en esta entrevista, y según él, que fueran a las urnas berracos. Se debe considerar que mientras estos discursos calan principalmente en la clase media alta urbana, por otro lado, en las zonas que han sido más azotadas por el conflicto y la violencia, es donde hay un mayor interés por la reconciliación. Finalmente, tenemos que entender la multiplicidad de actores. No sorprende todos los obstáculos que ha tenido la restitución de tierras. Sí se entiende que hay algunos terratenientes del sector agropecuario y minero, aliados de clanes políticos y actores armados que se han visto beneficiados del despojo de tierras. De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, publicado en el 2017, se estimó que el 1% de las unidades productivas más grandes del país controlan el 81% de tierras productivas. En este sentido, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿quiénes son realmente los que se benefician de la guerra y quiénes de la paz? Porque ya es hora de que se construya una mirada más amplia sobre nuestro conflicto y superemos esa falsa dicotomía de los buenos contra los malos que nada bueno nos ha traído. Apostarle a esta postura nos permitirá superar el temor, el odio y la venganza y pasar a la reconciliación, el perdón y la amistad. Dejemos de ver en nosotros la culpa de todos nuestros problemas y exijámosle a nuestros gobernantes las acciones necesarias para el beneficio de toda la sociedad. Dignificar la vida rural, recuperar la soberanía sobre alimentos que se pueden producir en el país, atender al narcotráfico de maneras alternativas a la tradicional, la cual por cierto no ha hecho más que perpetuar la beligerancia, tender garantías reales de reparación y no repetición para las miles de víctimas. En otras palabras, pasar del papel a la paz real en los territorios. Puede que los acuerdos no sean la solución definitiva a nuestros problemas estructurales, pero por algo hay que empezar. También nos queremos sumar a la conmemoración del 8M, por un 8M antipatriarcal, antimilitarista, feminista y combativo. Si les gustó nuestra videocolumna, denle like.
También síganos en nuestras redes sociales y nos puedes comentar cómo no dejar plantada la paz en Colombia.